¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Llegamos ya a la mitad de la semana. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Caen las reservaciones de hotel para el Mundial por hechos de violencia en Jalisco, admiten autoridades. Detallan protocolo para atender posibles contagios de ébola en la entidad. Con meses de retraso, inauguran el nodo vial de Avenida Patria y Universidad en Zapopan. La organización del Mundial de Fútbol implica grandes retos para las ciudades sedes, retos en materia de seguridad, infraestructura, de logística, de movilidad y en un amplio etcétera. El gran reto que no estaba del todo previsto porque se trata de un tema que se ha complicado en el transcurso de las últimas semanas es el sanitario por el brote de ébola en África. Y es un tema que preocupa y ocupa particularmente a las autoridades locales porque jugará en Guadalajara la selección de la República Democrática del Congo, el epicentro de esta enfermedad. Y ante este escenario, hoy se detalló la estrategia que delineó la Secretaría de Salud Jalisco para hacer frente a posibles contagios en nuestro estado. Con la confirmación del brote activo de la enfermedad del ébola en República Democrática del Congo, que participará en la Copa del Mundo y disputará un partido en Guadalajara el próximo 23 de junio, las autoridades de salud de Jalisco salieron al paso para detallar los protocolos de prevención y contención que estarán activos durante la justa mundialista. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que los hospitales de tercer nivel de atención cuentan con equipo de protección personal disponible. Identificar al personal exacto que debe ser el único contacto para evitar riesgos al resto del personal. En ese sentido, se capacitaron a más de 200 médicos en las 13 regiones sanitarias. No dudo que alguien te haya dicho, a mí no me capacitaron. Es que a lo mejor esa persona no estrictamente debe entrar al esquema del primer contacto en la atención. Respecto a los filtros en puntos de entrada, Pérez Gómez explicó que los pasajeros internacionales deberán llenar un formato declarando los países que visitaron antes de llegar a México. A esto se suma que aerolíneas nacionales e internacionales establecieron desde el pasado 22 de mayo la prohibición de abordar o transportar personas procedentes de la República Democrática del Congo, Ghana o Sudán del Sur. Por otro lado, cualquier persona que presente síntomas o haya estado en un país de riesgo durante los últimos 21 días será aislada de forma inmediata. La revisión inicial se realizará en un consultorio habilitado dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y según el diagnóstico médico, el paciente sería trasladado a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que ha sido designado como centro de atención para casos probables con el fin de reducir la exposición de la población. Si clínicamente requiere atención médica, se la brinda quien con equipo de protección personal se la debe brindar en ese momento, pero el paciente no se mueve de ahí. México es clasificado actualmente como país de riesgo bajo por la Organización Mundial de la Salud. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Carolina Martínez. Por su parte, el director general de Salud Pública del Estado, Roberto Rivera, dio a conocer que revisarán cuidadosamente la información que se difunda sobre el tema, con el objetivo de que no se esparzan rumores o falsa información. Y tendremos un monitoreo permanente de medios. Estamos siempre vigilantes de noticias, de publicaciones que pueden llegar a ser, como han salido en las últimas semanas, algunas no muy verídicas o no pues no ajustadas a lo que es la realidad. Entonces estamos muy al pendiente de esto para que no cause una situación de alarma, pánico en la sociedad. Los balances más recientes emitidos por la República Democrática del Congo y Uganda dan cuenta de más de 260 casos confirmados y más de 40 fallecimientos, aunque organismos internacionales reconocen que aún no es posible dimensionar la magnitud del problema porque aún hay cientos de muestras que se analizan y esto enciende las alertas mundiales y Jalisco no es la excepción. Y como lo decíamos, uno de los grandes retos que enfrentan las ciudades sedes de este encuentro deportivo pues es el de la seguridad pública y en el transcurso de este año Jalisco no es un buen referente en esta materia y hay distintas formas de medirlo.
Y una de ellas es en la intención de viaje. Los hechos de violencia registrados especialmente a principios de año provocaron una caída en las reservaciones de hotel para el Mundial. Así lo reconoce el presidente municipal de Zapopan, quien es también el coordinador del Mundial en Jalisco, Juan José Frangé. Sabía que después del 22 de febrero ya llevábamos un 65, un 70%, se cayó a un 30, 35, lo que tengo de datos, pero que ahorita ya andamos en un 70, 75%. ¿Aún así es bajo para lo que ustedes esperaban? Sí, pues bueno, la meta era 98% de ocupación. ¿Y usted a qué hay que esperar todavía, hay mucha gente que al último se decide a venir y bueno, pues lo que estamos esperando es que ojalá y que lleguen al 90% de ocupación. Mientras tanto, el comisario de Guadalajara, Ismael Ramírez, informó que tendrán un despliegue importante en el centro histórico durante los días del Mundial, además de otros sitios en donde se espera una importante afluencia de gente, por ejemplo, la zona de Chapultepec o Providencia. Además, detalló la restricción para el acceso a Plaza de la Liberación, en donde personas se entrarán a ver los juegos en el festival que ahí se montará. Es que no pueden ingresar con artículos de cristal, con paraguas también. Se les recomienda para todos aquellos objetos que pudieran ser un objeto que pudieran causar algún tipo de lesión, serán una de las recomendaciones. Y en este contexto, autoridades tapatías anunciaron cómo van a distribuir los recursos que obtenga el municipio por el impuesto hotelero que deje el Mundial. El gobierno de Guadalajara anunció que buscará que toda la ciudad obtenga beneficios debido al Mundial a través de una bolsa especial que tendrán debido a la derrama económica de entre 20 y 30 millones de pesos proyectada para el municipio por el impuesto hotelero. ¿Por qué no llevamos este fondo a las colonias y lo convertimos también en infraestructura para nuestras niñas, niños y jóvenes? Nosotros les queremos compartir que nuestro fondo mundialista va a formarse de este ingreso extra que llegue a la ciudad y van a ser las vecinas y los vecinos los que van a elegir en dónde se va a invertir. Asimismo, anunció un apoyo especial para negocios y comercios para que abran horas extras. Todos los negocios que quieran permanecer abiertos por más horas, incluso hasta la medianoche, para que pueda llegar la gente a la fondita, que se eche sus taquitos y se quede viendo el fútbol y no tengan que cerrar, vamos a tener apoyos especiales y les pido que se acerquen a tesorería. También destinarán un fondo especial con la finalidad de apoyar a estos negocios para que contraten paquetes de televisión y proyecten los juegos. Además, durante los 39 días de la justa habilitarán un pabellón especial de gastronomía típica con 180 negocios locales en el barrio de El Santuario y otro en Chapultepec, en donde 200 emprendedores tapatíos mostrarán su talento a través de la venta de sus productos. Ambos operarán de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y con casi medio año de retraso, finalmente hoy fueron entregadas las obras del nodo vial de Avenida Patria y Universidad en Zapopan. Miles de automovilistas que diariamente quedaban atrapados en el cruce de Avenida Patria y Avenida Universidad ya tienen una nueva alternativa para reducir tiempos de traslado. Este miércoles fue inaugurado el nuevo nodo vial de esta zona de Zapopan, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor carga vehicular del municipio. Este paso superior ayudará a desahogar el tráfico de Avenida Patria considerablemente. Y es cierto, y estoy consciente de que no vamos a corregir todo el problema del tráfico, pero sin duda será una obra importante para mejorar la movilidad de la zona. Autoridades estatales y municipales señalaron que esta infraestructura forma parte de una visión de largo plazo para mejorar la conectividad de la zona metropolitana de Guadalajara y complementar otras intervenciones realizadas en Avenida Universidad, Paseo Royal Country y el Parque Lineal de Avenida Patria. No todo se puede hacer de la noche a la mañana. No hay tiempo ni presupuesto que alcance. Pero si hay una visión de largo plazo, se pueden construir grandes proyectos dándole seguimiento a los mismos.
La intervención incluyó la construcción de un paso superior de Avenida Patria hacia Avenida Universidad, adecuaciones viales, banquetas con accesibilidad universal, ciclovía, reconfiguración de semáforos y mejoras para el transporte público. La obra requiere una inversión cercana a los 374 millones de pesos y abarca una superficie de más de 91,000 metros cuadrados. Con esta apertura se espera una reducción importante en los tiempos de traslado para quienes diariamente circulan por esta zona del poniente de la ciudad. Para Imagen, Charlie Saucedo. Pasado por agua, así fue el arranque de la jornada de este miércoles aquí en el área metropolitana de Guadalajara. La lluvia moderada y persistente que inició desde las 2:40 de la madrugada y se extendió durante la primer parte de la mañana en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara fue suficiente para poner de cabeza a la movilidad de la ciudad. Desde antes de que salieran los primeros rayos del sol, miles de automovilistas quedaron atrapados en extensos embotellamientos sobre algunas de las principales vialidades de la ciudad, como Lázaro Cárdenas, López Mateos, Avenida Vallarta y Avenida Colón. La escena fue la misma en distintos puntos de la metrópoli, vehículos varados a vuelta de rueda, largas filas y conductores visiblemente desesperados intentando llegar a tiempo a sus destinos. En esta ocasión no se reportaron inundaciones de consideración ni a vehículos varados, gracias a que la intensidad de la lluvia se mantuvo dentro de los parámetros considerados como moderados. Cabe resaltar que elementos de bomberos de Guadalajara se encargaron de patrullar puntos de recurrentes inundaciones para asistir de manera oportuna a la ciudadanía. Sin embargo, sobre el cruce de Fidel Velázquez y Navarra, en la colonia Santa Elena Estadio, un enorme árbol colapsó. El ejemplar se encontraba en una de las jardineras de la secundaria 10, el cual terminó por desplomarse, presuntamente debido al reblandecimiento del suelo provocado por las recientes precipitaciones. Dicho árbol obstruyó parcialmente la circulación y además derribó un poste de telecomunicaciones, aunque afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas. Aunque esta tormenta no dejó afectaciones mayores, sí sirvió como recordatorio de que el temporal apenas comienza y que cualquier lluvia puede convertirse en un verdadero reto para la movilidad de la ciudad, informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, y lo cierto también es que las previsiones meteorológicas contemplan más lluvias en el transcurso de esta semana, y eso que, en términos estrictamente formales, oficiales, la temporada de lluvias 2026 aún no comienza. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco inició los trabajos de conservación periódica en la carretera federal 70, la Guadalajara-Puerto Vallarta, en el tramo que va de Ameca a Mascota. Las obras tendrán una inversión de 114 millones de pesos y beneficiarán principalmente a habitantes de los municipios de Atenguillo, Talpa de Allende y Mascota. Bueno, vea ahora este caso. Un adulto mayor que fue víctima de un violento asalto cometido por dos adolescentes en una tienda de abarrotes de la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara. Con cuchillo en mano y sin importarles que se tratara de un adulto mayor, un par de adolescentes irrumpió en una tienda de abarrotes para apoderarse violentamente del dinero de las ventas. ¡Elisa! 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 Las impactantes imágenes muestran cómo uno de los involucrados empuña un cuchillo y forcejea con el señor hasta llevarlo al piso. Segundos después entra el segundo joven, quien comienza a buscar el dinero. Al no encontrarlo, se escucha cómo su cómplice le indica dónde tomar el efectivo. ¡Elisa!
Una vez concretado el violento robo, ambos adolescentes salen corriendo, dejando al adulto mayor aturdido en el suelo y con el cuchillo que logró arrebatarle al agresor. Este hecho, que hoy ha causado indignación entre vecinos de la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara, ocurrió sobre la avenida Fray Andrés de Urdaneta y la calle Isla Carolina. Las cámaras captaron claramente los rostros de ambos adolescentes al momento de ingresar a la tienda, donde inicialmente aparentaban ser clientes. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, pues, ¿qué le parece este caso? Un caso más de la violencia que se vive en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Sirva la difusión de esta información, la difusión de estas imágenes, de los rostros de estos rateros, para que las autoridades, particularmente los elementos de la Fiscalía, tengan los elementos suficientes para poder comenzar con la investigación que corresponde. Y se sabe, porque así se ha documentado en algunos otros casos difundidos también a través de los medios de comunicación, que es la propia ciudadanía la que de pronto identifica a los delincuentes, les pone nombre, apellido y en algunos casos hasta domicilio. Elementos sobre la mesa para tratar de localizarlos, me parece que hay suficientes. Vámonos ahora a Lomas de Oblatos, en donde otros rateros fueron captados por cámaras de seguridad. Mire, esto fue lo que se llevaron. En su gustada sección Exponiendo Rateros, aquí les presentamos a este par de sujetos. Son estos individuos quienes emprendieron el negocio de robar cableado. Su movimiento quedó evidenciado por una cámara de seguridad instalada sobre el cruce de Rafael Cravioto y Hacienda La Calera, en la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara. El robo, sin que interviniera ninguna autoridad, se llevó a cabo en tan solo 5 minutos, tiempo suficiente para que estos amantes de lo ajeno se llevaran varios metros de cable, al parecer de telefonía e internet. El hecho ocurrió poco después de las 6:25 de la mañana, donde además quedaron grabados claramente los rostros de este dúo. Quizás, solo quizás, esto sirva como evidencia para que la policía los busque y logre capturarlos. Y como toda recomendación, si se los topa, denúncielos. Para Imagen, Israel Orozco. Un huerto de marihuana fue localizado y asegurado por la Policía Metropolitana dentro de un parque público en la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este hallazgo ocurrió durante un patrullaje sobre el crucero de Cerro de Alcalá y Cerro de Champaquí, en donde los oficiales encontraron 7 plantas con un peso aproximado de 4.5 kilos. Las autoridades realizaron el decomiso para evitar así su distribución, en un hallazgo que por supuesto pues no deja de llamar la atención, esta producción artesanal de esta droga. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos en este espacio para seguir revisando la información más importante. En tanto, descanse y pásela muy bien.